Vamos a ver ahora un ejemplo para que nos quede mucho más claro, pues, cómo se usa esto, cómo se usan el gráfico, cómo se usan esta tabla. Entonces vamos a ver un ejemplo de diseño de una torre empacada. La parte del balance de masa, pues no la vamos a hacer porque eso lo vamos a ver después. Entonces vamos a tomar nota. Dice una torre empacada que vamos a absorber amoníaco que hay en una corriente de gas. La corriente de entrada tiene 4% de gas y queremos reducir la concentración de amoníaco a 0,3%. Entonces esos son datos que tenemos que anotar. Y además nos dicen que hay una corriente de agua que dice 231 gramos por segundo. Eso está entrando a la torre y entonces eso, digamos, es lo que se va a usar para absorber el amoníaco. Y además el gas, nos dicen que el gas va a entrar a 0,2 metros cúbicos por segundo y que además la torre tiene empaques de 1 pulgada de anillos Rashi. Y entonces, además la temperatura pues va a ser 293 Kelvin y la presión va a ser 101.300 pascales, que eso es equivalente a una atmósfera. Y nos piden, digamos que nos piden, A es la composición de líquido, eso es un balance de masa, eso lo vamos a ver después. Y lo que nos va a interesar ahora es el diámetro de la torre, usando un criterio de caída de presión por metro de 200 pascales por metro. Nos dan el criterio de caída de presión y vamos a ver entonces cómo es que se utilizan pues, este método, este gráfico de Eckert. Y entonces vamos a ver en este problema que está tomado de un libro, es un problema resuelto de un libro, pues ellos hicieron primero el balance de masa y con base en el balance de masa, pues ellos determinan el flujo de gas y el flujo de líquido. Y entonces digamos que el flujo de líquido, una vez que el agua ha absorbido el amoníaco, fíjense que pues aquí se pasó a moles y entonces nos está dando, podemos tomar nota, que el flujo de líquido va a ser, fíjense que aquí se trabaja con flux, entonces el flux de líquido va a ser 236 gramos por segundo y lo dividen entre A porque el área es una incógnita. Por otro lado, se calcula digamos, el flujo molar, el peso molecular del gas, pues se va a utilizar para convertir digamos, el flujo de gas, que lo tenemos en moles, porque el balance, pues les cuento que se hizo en moles. Y entonces, pues obtenemos también que el flujo de gas, pues por ahí aquí lo tenemos. Vamos a tomar nota también, 237 gramos por segundo dividido entre A. Entonces, fíjense que el flux, si trabajamos con flux, pues el flux en este momento tiene una incógnita que es el área. Pero ¿cuál es el detalle? Que en la variable que es el factor de capacidad, lo que tenemos es el cociente L entre G, o sea, el cociente entre el flux de líquido y flux de gas. Entonces resulta que la variable área se me cancela. Para calcular la variable del eje horizontal, que es el parámetro de flujo, pues resulta que yo lo que ocupo son los flujos de líquido y de gas, que eso pues los sacamos del balance de masa, y si lo vemos como flux, pues no representa problema porque las áreas se estarían cancelando. Entonces, lo que es, digamos, para poder calcular este parámetro de flujo, que es lo primero que tenemos que hacer, ocupamos el valor del líquido 236, el valor del gas 237 y ocupamos las densidades del líquido y del gas. Entonces, ¿de dónde podemos tomar o de dónde creen que se tomó este valor que dice 998.2 de la densidad del líquido? ¿Dónde es la densidad del agua? Esa es la densidad del agua
A 293 Kelvin. 293 Kelvin son 20 grados Celsius. Entonces yo me iría a una tabla de densidad del agua y ahí encontramos la densidad del agua. Si no tuviéramos ese dato a mano, incluso podríamos usar un valor de 1000, un valor típico, valor promedio, y no representaría un error, digamos, el error sería pequeñito. O sea, entonces este valor es la densidad del agua. Y este otro valor, 1,185, que sería para el gas, que este gas aparentemente es aire por el peso molecular que estamos viendo arriba. ¿De dónde lo podemos tomar? Y sobre todo viendo el cálculo que está hecho arriba. ¿Cómo fue que se calculó esta densidad? Asumiendo gas ideal, Es se usa correcto. la densidad promedio. Es correcto. Entonces, fíjese que en un caso como este, si tenemos una baja presión y si lo que estamos manejando es aire o si es nitrógeno o una cosa así, pues típicamente vamos a poder suponer que el gas es un gas ideal y entonces pues hay una formulita pues muy útil o simplemente reacomodando la fórmula del gas ideal llegamos a una fórmula para la densidad, presión por masa molar entre RT, y entonces eso nos permite pues calcular la densidad, que en este caso 1,185, y eso nos permite pues encontrar este factor. Ya tendríamos todas las variables para calcular el factor de flujo, que entonces nos estaría dando 0,034. Entonces pues tomamos nota del factor de flujo 0,034 porque entonces nos vamos a ir al gráfico de Eckert. Vamos a ver, aquí tenemos el gráfico de Eckert y entonces agarramos el valor de 0,034. Aquí digamos, pues, ¿cómo determinamos este valor? Como les digo, es una escala logarítmica, entonces para hacerlo, digamos, fino, pues yo tendría que medir aquí con una regla los centímetros que tenemos acá, por ejemplo, entre 0,01 y 0,004, y estos centímetros lo que representarían es la diferencia entre el logaritmo de 0,04 y el logaritmo de 0,01, y luego hago la medición o el cálculo de la diferencia entre el logaritmo de 0,034 y el logaritmo de 0,01, y es como un tipo de interpolación, pero sería logarítmica. Pero eso se puede hacer, lo puedo hacer incluso gráficamente, digamos, estimar entonces, pues dónde tengo que poner el punto para poder trazar esta línea vertical. En la práctica lo podemos hacer también un poco al ojo, pero eso me introduce un cierto error. Y entonces fíjense que teníamos el criterio por allí de que la caída de presión es 200 pascales por metro. Entonces vamos a subir hasta acá y en la curva correspondiente pues nos movemos en forma horizontal y resulta que aquí prácticamente está cayendo en un valor, el eje vertical, que es lo vamos a llamar el factor de capacidad, dice que aproximadamente 0,05. Entonces tomamos nota de ese valor y entonces ese valor representa pues toda esta variable que tenemos acá, que habíamos dicho que es adimensional, y entonces ya vamos a ver cómo, de hecho aquí en el libro pues leyeron 0,049, nosotros estamos leyendo 0,05, podríamos decir que el método gráfico serían valores pues equivalentes. Cada persona pues tiene, digamos, más o menos ojo para hacer lecturas gráficas. Vamos a tomar este valor de 0,049 y entonces fíjense que ahora tenemos del otro lado, del lado derecho, pues el G al cuadrado, eso es muy importante que sea al cuadrado, la constante del empaque, la viscosidad del líquido elevado a la 0,1. Esto es importante que no se nos olvide que esté elevado a la 0,1. Este factor J. Abajo tenemos la densidad del gas,
la diferencia entre las densidades de líquido y de gas y tenemos este factor G sub C. Entonces hay que sustituir todo eso. Entonces vamos a ir analizando si tenemos todas esas variables. Y de hecho la respuesta es que sí tendríamos todas esas variables, excepto el flux, que entonces eso es lo que estamos buscando. Entonces habíamos dicho que el J en unidades SI va a ser igual a 1. El G sub C, pues también va a ser igual a 1 en unidades SI. Entonces casi que podríamos decir que desaparecen. El valor de la constante del empaque, ¿de dónde sacamos esa constante del empaque? Pues habíamos dicho que en el libro de Treival y en otros libros pues viene una tabla y como son anillos Raschig de 1 pulgada, pues por aquí tenemos 25 milímetros, 1 pulgada, nos dice 155. Entonces, el valor de G sub C, el valor de la constante, nada más vamos a verificar, sí, 155. Entonces, y luego las densidades del líquido y del gas, pues también las tenemos. El valor de la viscosidad, a ver si alguno o alguna de ustedes se acuerda del valor de la viscosidad del agua. Fíjense que es en unidades SI. Profe, el valor no sería 998 por 10 a la menos 6 pascales por segundo. Posiblemente eso de 998 se me parece como a la densidad. De hecho, todas estas propiedades son, digamos, dependen de la temperatura. Entonces digamos que yo puedo irme a una tabla de viscosidad del agua con la temperatura a 293 Kelvin y leerla. Eso se vale. Yo lo que estaba más bien pensando era en un valor típico. Valor típico de la viscosidad del agua. Yo estaba pensando en 1,0 por 10 a la menos 5 centígrados, que no sé si se dice así, que creo que eso es como 1 por 10 a la menos 3 pascales sobre segundo, pero no estoy seguro, la verdad. Sí, digamos, lo de los CP es un CP. La viscosidad del agua es un CP, no es 1 por 10 a la menos 6, sino que vamos a tomar nota y nota mental. A partir de ahora, la viscosidad del agua, un CP. Y eso, un CP, resulta ser 0,001 o 1 por 10 a la menos 3 pascales por segundo. O 1 por 0.001 kilogramos sobre metro sobre segundo, que son unidades equivalentes. Entonces, esto sería un valor que perfectamente yo podría utilizar aquí, sabiendo que es agua. Si fuera otra sustancia, pues evidentemente vamos a necesitar la viscosidad de esa sustancia. Pero en este caso, pues fíjense que podemos usar densidad típica del agua, viscosidad típica del agua, tenemos la densidad del gas y tenemos entonces todas las variables que ocupamos y con eso nos podemos ir a pues ya hacer el cálculo. Y entonces el cálculo pues lo tenemos de este lado y entonces fíjense que vamos a sustituir valores, 0.049, aquí se despejó, aquí se despeja el flux al cuadrado y entonces tendríamos 0.049 por la densidad del gas, 1,185, por la diferencia de las densidades, que es 998 menos 1,185, por el valor de G sub C, que vale 1, y eso lo dividimos por la constante del empaque, que es 155, y lo dividimos por la viscosidad elevado a la 0,1. Fíjense que aquí este libro tiene un error, que aquí le falta el exponente. A nosotros no se nos debe olvidar el exponente. Fíjense también aquí que aparece algo parecido a lo que mencionó el compañero, porque posiblemente lo leyeron en una tabla. Y dividimos también entre J, que J vale 1 en unidades SI. Y entonces fíjese que tenemos esta G' al cuadrado vale 0,745 y sacando una raíz cuadrada, pues eso nos va a dar 0,863 kilogramos sobre metro cuadrado sobre segundo.
Y entonces este es el flux. O sea, aquí ya tenemos el flux. ¿Y qué podemos comentar acá? Un detallito es que esta constante 155 no lo dicen en los libros, pero esta constante tiene unidades. Para que esto sea consistente y que al final nos dé estas unidades de flux, pues resulta que esto tiene que tener unas unidades. Normalmente no viene en los libros. Por lo menos yo no lo he visto, pero pues no está de más comentarlo. Entonces fíjense que ya, si tenemos que el flux es 863 gramos por segundo por metro cuadrado y que además ese flux era igual a 237 entre el área, pues resulta ser que pues ahí ya tendríamos una manera de encontrar el área. Lo que haríamos sería despejar el área y nos daría 237 entre 863, que es lo que tenemos aquí abajo, y eso nos da que el área es igual a 0,275 metros cuadrados, y usando la fórmula, digamos, de un círculo, porque la sección transversal de la columna es un círculo, pues nos daría el diámetro 0,59 metros. Un par de comentarios sobre esta solución, sobre este problema. Aquí estamos suponiendo que la columna es un círculo, pero les hago una pregunta. ¿Será que siempre tiene que ser un círculo? Vean que es una pregunta interesante. Y puede ser que tal vez no, por el hecho de que todas las demás figuras tienen esquinas y no sé, y tal vez en una esquina pasan como cosas distintas. Para agregar a la respuesta del compañero, las torres antiguas eran de madera. Entonces, una torre de madera no la haríamos circular, la haríamos posiblemente cuadrada, sección cuadrada o sección rectangular. Es más, yo puedo hacer una torre empacada plástica que sea cuadrada o rectangular. O sea, no hay ningún impedimento para que tenga forma triangular, cuadrada, lo que sea. Entonces, eso es un poco para que no nos, digamos, encerremos en un solo concepto de que las columnas siempre son circulares. Podría existir una columna que no tenga sección circular, que tenga otro tipo de sección. Entonces, pues, la fórmula del área evidentemente va a depender de cómo es la sección cuadrada de la columna. ¿Queda claro eso? Que lo Sí, típico profe. va a ser un círculo. Pero no necesariamente es que el 100% de los casos va a ser así. Profe, Segundo, pero una pregunta, si es más eficiente que sea un círculo. Bueno, digamos que sea eficiente, pues el círculo tiene unas ventajas desde el punto de vista de mecánica de fluidos, porque las secciones cuadradas y triangulares, etcétera, tienen lo que se llama zonas de estancamiento. Es más, pensemos en una torre empacada cuadrada. En las esquinas va a haber zonas vacías porque va a ser complicado que los empaques se acomoden en las esquinas. Entonces, por esa razón, la inmensa mayoría de los equipos son de sección circular. Pero, por ejemplo, las torres de enfriamiento, muchas de ellas son cuadradas o rectangulares. Vean qué interesante. Para ponerles el ejemplo de la excepción. Y las torres de enfriamiento es un ejemplo de equipo de contacto continuo. Para que vean, pues, que todo tiene excepciones y que además digamos, tengamos esa flexibilidad mental. Segundo comentario, el diámetro nos está dando 0,59 metros. Entonces vamos a ir donde un fabricante y le vamos a decir que me haga una columna de 0,59 metros. ¿Qué creen ustedes que nos puede decir el fabricante? ¿Habrá limitaciones? Hay dimensiones estándar, supongo. Entonces hay que adecuar el cálculo que uno tiene a la dimensión que ellos fabriquen. El compañero Rolando tiene razón que los fabricantes me van a decir que no tienen esa dimensión, sino que ellos tienen unas dimensiones estándar. Por ejemplo, puedo decirle, le puedo dar 60 metros, corrijo, 60 centímetros, 50 centímetros, o sea, de 10 en 10, y entonces usted escoja. Y si tuviéramos que escoger entre 50 centímetros y 60 centímetros,
¿cuál deberíamos escoger? El valor mayor. El valor más grande. Es correcto. O sea, tendríamos que irnos a 60 centímetros. ¿Y por qué razón es eso? Veamos por aquí. Si aumentamos el diámetro, pensemos en términos de mecánica de fluidos, ¿qué pasa con la velocidad del gas? Si aumentamos el diámetro. Disminuye. Disminuye. O sea, eso se llama la ecuación de continuidad. Al aumentar el área, disminuye velocidad y viceversa. Entonces, al aumentar el diámetro, aumenta el área, disminuye la velocidad del gas, entonces disminuye el flujo de gas y eso significa que más bien estamos para abajo, o sea, nos estamos alejando de la inundación. Si escogiéramos un diámetro menor, más bien estaríamos aumentando el flujo y estaríamos acercándonos a la zona de inundación. Por eso es que en general siempre vamos a escoger irnos hacia arriba. ¿Alguna pregunta sobre este problema, sobre este método que hemos visto para calcular el diámetro? Profe, digamos, si en el problema no nos hubieran dado la caída de presión, ¿qué habría que hacer? Una pregunta muy buena. Puede ser que nos hayan dado un porcentaje de la inundación. O sea, que nos diga, calcúlelo a una velocidad que sea un 80% de la inundación. Entonces, ¿qué habríamos hecho en este caso? Tal vez algún compañero o compañera que le ayude, que nos ayude a responderle a la compañera. Fíjense que el criterio habría sido entonces subir hasta la curva de inundación para leer ahí un valor, que el valor entonces de la variable adimensional habría sido más bien 0,3 y eso nos llevaría a una G de inundación, un flujo de inundación, y eso lo multiplicaríamos por un 80%. Y eso nos daría el G de diseño, el flujo de diseño de gas. Así sería como lo haríamos. ¿Y qué pasa si no nos dan nada? ¿Qué pasa si nosotros somos los diseñadores? Por ejemplo, o si el problema no nos dice nada, pues nosotros tendríamos la posibilidad de escoger. Nosotros podríamos escoger ya sea un criterio de caída de presión o bien un criterio de porcentaje de la inundación, de la velocidad de inundación o del flujo de inundación. ¿Contesta eso tu pregunta? Sí, muchas gracias, profe. Mucho Y gusto. digamos, en ese último caso, ¿cuál recomienda usted que escojamos? ¿Cuál recomiendo? Bueno, habíamos dicho que el criterio típico andaría por 0.75 o 0.80 de la inundación. Para ir a la segura sería como decir 0,75. Ok, gracias, profe.